Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, un feliz y bendecido miércoles a todos y cada uno de ustedes, esperando que la palabra de Dios que el domingo pasado hemos escuchado siga sembrándose en nuestros corazones para dar frutos de vida eterna. Miren, hermanos, durante este año litúrgico, como seguramente ya lo saben, estamos escuchando en los domingos preferentemente pasajes del Evangelio de San Mateo. Y hay algo que en especial es importante comprender en este evangelio. Este evangelio, en sus inicios, fue dirigido hacia aquellos judíos que se volvieron cristianos y que entonces tenían en su situación existencial una inquietud muy grande. ¿Cómo cambio lo que he aprendido? ¿Cómo vivo de una manera distinta a la que me han enseñado? Y sobre todo, cuando me han enseñado que esa es la voluntad de Dios. Una pregunta muy importante, porque como decía precisamente Aristóteles, el hombre al ser un animal de costumbres, aprende a actuar y a pensar de acuerdo a cómo se le ha transmitido. Y la fe va también en el mismo sentido. Sin embargo, aquí es donde el Evangelio encuentra su máxima expresión en la frase que hemos escuchado. Yo no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Hay un libro muy bueno que el Papa Benedicto cita en su libro Jesús de Nazaret, tomo 1, de un rabino apellidado Neusner, y que se llama así, un rabino habla con Jesús. En este libro, este rabino toma el discurso de la montaña o el sermón de la montaña, que son los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, y se plantea una pregunta muy profunda. ¿Quién es Jesús para tomar la ley de Moisés y llevarla a plenitud? Sobre todo porque después de estas palabras, Jesús comienza a hacer algo totalmente escandaloso para un judío. Para un judío, Moisés, para un maometano, para un musulmán, Mahoma, son los máximos exponentes de su religión, pero no se atrevían a compararse con Dios. Y aquí es donde está el mayor escándalo. ¿Por qué? Porque Jesús no respeta la ley a la letra como la había dejado Moisés, sino que la toma y comienza a profundizarle y a llevarla más allá. Por esto tiene para nosotros una primera consecuencia, que si la entendemos, a muchos nos va a ayudar. Los cristianos no seguimos los mandamientos dados a Moisés como están en el Antiguo Testamento, sino tal y como Jesús los retoma, los enseña y sobre todo los vive. Por eso, tal vez este video va a ser un poco largo, pero espero que les pueda servir de mucho. Porque miren, no de balde, el primer conflicto dentro de la vida de los primeros cristianos fue cómo relacionar el Antiguo Testamento y el Nuevo. Tan es así que hubo un hereje llamado Marción, que vivió por ahí del siglo II después de Cristo, que decía que el Antiguo Testamento habría que tirarlo a la basura y que solamente nos teníamos que quedar con aquellos escritos del Nuevo Testamento que no estuvieran contaminados por el Antiguo Testamento. Tan es así que solamente se quedó con el Evangelio de Lucas y con algunas cartas de San Pablo. Pero no, toda la Sagrada Escritura en sus 73 libros es palabra de Dios, pero hay que saberle interpretar qué fue lo que hizo Jesús. Jesús entonces no dice, estos mandamientos ya no sirven. No, dice, a ver, estos mandamientos dados a Moisés tienen una explicación muy profunda y que es la siguiente. En específico, ¿cuál? La plenitud de la ley no es cumplir lo mínimo,
es llegar a lo máximo. Y por eso Jesús, en estos versículos del capítulo 5, del versículo 17 hasta el versículo 37, 20 versículos son los que leímos el domingo pasado, nos va llevando de la mano para hacernos descubrir la plenitud que en Dios pueden alcanzar nuestras vidas. Y entonces por eso va haciendo esta comparación. Antiguamente se dijo, y comienza diciendo, por ejemplo, no matarás. Y mucha gente es lo que dice y piensa, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Pero esa no es la plenitud de la ley. Y porque no mates no significa que no peques. ¿Por qué? Vamos a verlo. Dice aquí el Señor: yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal. Es decir, todo pecado comienza no en la acción que uno llega a cometer, sino en la intención del corazón. Y por eso Jesús nos dice, estate atento aquí, porque lo que hagas después no va a ser otra cosa más que la consecuencia de lo que empezó en tu corazón. Y por lo tanto viene, hermanas y hermanos, otro elemento más. Cuando dice, antiguamente se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y es por eso que, por ejemplo, uno como hombre y también las mujeres, debemos de cuidar nuestros sentidos. Y no nada más nuestros sentidos, sino nuestra intención. Muchas de las veces a los sacerdotes nos preguntan, ¿cómo le hace, padre, cuando ve a una mujer? La clave no es verla o no verla, porque cuando uno camina por la calle, ni modo que ande uno ciego. Se trata de cómo ves a las personas. Y por eso situaciones como la pornografía auditiva, como lo es algunas canciones de reggaetón, y a veces hasta baladas y románticas, no porque no sean reggaetón significa que son buenas. Y otras más son terriblemente destructivas para el corazón. Y por eso Jesús nos decía, y aquí sí es un lenguaje figurado, ¿no? Porque si fuera literal, nos pasaría que andaríamos mancos, tuertos, sordos, cojos. No, el Señor dice, arráncate de tu corazón aquello que contamina todo tu ser. Porque entonces, si tu corazón se mancha, todo lo verás manchado. Es como los lentes. Si no están limpios, si no los hemos limpiado, veremos de manera borrosa. Y eso es lo que hace el pecado, que no podamos ver a las personas como son, imagen y semejanza de Dios, sino como objetos sexuales, como personas a las que puedo usar y desechar. No, cuidado. Y entonces, por ejemplo, Jesús sigue diciendo, el que se divorcia de una mujer comete adulterio. Y es verdad. A ver, y hay una cosa que es importante. La iglesia no ha cambiado, ni podrá cambiar, ni debe cambiar, ni tiene la autoridad para cambiar la palabra de Dios, el evangelio. ¿Qué es lo que se hace y lo que propone la iglesia con las personas divorciadas vueltas a casar? Un acompañamiento pastoral. No se trata de correrlas, pero tampoco decirles, pues estás casado con un divorciado o una divorciada y están sin casarse por la iglesia, comulga. No. Tú no puedes comulgar, pero no significa que por eso te tengas que alejar. Acércate y busca al Señor y recíbelo en la manera en cómo lo puedes recibir. Y de ser posible, procura presentar tu caso para, si es que fue la situación, llegar al juicio de nulidad matrimonial y entonces vuelvas a estar en gracia de Dios para recibir el matrimonio. Y entonces con tu esposa, con tu esposo por lo civil o con la persona con la que estés unida civilmente, pues adelante. Por eso es que Jesús tampoco y la iglesia menos pueden volver sacramento las uniones homosexuales, porque no son así. Jesús no dijo con que se amen es suficiente. No, Jesús no dijo amor es amor. Dios es amor y solo lo que entra en esta definición de Dios es válido y es sacramental. El resto no, aunque lo hagan.
Dios no convalida lo que los hombres hacen. Más bien los seres humanos tenemos que guiarnos por la senda de Dios. Pero, y termino con esto, cuando dice, no jurarás y no levantarás y no harás promesas a Dios solo porque sí. Por eso es importante que cuando hacemos promesas las cumplamos. Y no hablo nada más de los hermanos que van a hacer juramento de no tomar por un mes, 6 meses, un año, no. Hay promesas que ustedes y yo hemos hecho. Las promesas de nuestro bautismo, las promesas del matrimonio, las promesas del sacerdocio. Y entonces aquí es donde viene la gran pregunta clave. ¿Quién puede vivir la ley de Dios? Humanamente, el hombre llega hasta un punto. Y hay personas que pueden ser éticamente intachables, pero no significa que estén viviendo en plenitud de gracia de Dios. Me encanta uno de los comentarios que realiza Joaquín Jeremías, y que también el Papa Francisco lo ha dicho en una ocasión, y el Papa Benedicto y San Juan Pablo. La vida en Cristo solo es posible desde la gracia. No hay de otra. Sin la gracia haremos avances, pero no creceremos en santidad. Por lo tanto, no caigamos en la actitud farisea de la ley sin la misericordia, ni en la actitud pecaminosa de decir, como Dios es amor, todo lo permite y nada le estorba. No, el camino es Jesús, el modelo es Jesús. Nuestras tablas de la ley ya no son tablas de piedra, es la persona de Cristo. Y lo que Cristo hizo y vivió es lo que nos enseña. A la mujer adúltera no le dijo, regrésate con el hombre con el que te estabas acostando y sigue fornicando. Le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, no se trata de manipular el evangelio, se trata de creerlo, de vivirlo y de ponerlo en práctica, tal y como Jesús nos enseñó. Que Dios pues me los bendiga y echémosle ganas para vivir con la bendición de Dios, su gracia y su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz miércoles y sigan en esta semana con la gracia de Dios hacia adelante. Bendiciones.